Psicólogo Diego Show. Aprende a conocerte a ti mismo. Este podcast está diseñado para ti. Los psicólogos Diego Beltrán y Diego Lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo, emocional o social de las personas, grupo o comunidad. No te lo pierdas, te esperamos. Bienvenidos a todos al show de hoy. Aquí tengo a mi compañero Diego Lucero. ¿Cómo está, compañero? Bien, aquí ya ves, en esta bella noche bohemia. ¿Cómo te encuentras? Yo, bien, me preparé y me tomé un café estilo italiano hace como 2 horas, entonces tengo mucha cafeína. Fresón, qué bárbaro y qué bueno que tengas tanta energía. Ya somos dos, de todas formas no se acaba, tenemos para toda la noche. Venga, vamos a darle. El tema de hoy va a ser un poco diferente, tocayo, porque quiero que hablemos sobre ¿elegimos a la pareja de forma inconsciente o no? Freud y Lacan, que voy a como respaldar mis opiniones, pero primero quiero escuchar tu opinión, tocayo. ¿Tú crees que elegimos a nuestras parejas de forma inconsciente? Híjole, mira, aquí en las relaciones de pareja, hasta donde veo, vamos a tocar el tema de las relaciones de pareja. En cuanto a las relaciones de pareja, híjole, yo creo que inconscientemente hay mucho material dentro del psicoanálisis, pero también dentro de lo conductual, dentro de lo cognitivo, dentro de muchas terapias, hay muchas cosas y yo creo que es uno de los temas en boga que más se llega a hablar directamente en las terapias. Es como una de las cosas por la cual los adultos más asisten también a las sesiones, es porque finalmente quieren solucionar conflictos que tienen con el otro, y siempre en el contacto con el otro es que nosotros pues vemos y conocemos algo de nosotros mismos. Es lo bonito de las relaciones de pareja, pero también al mismo tiempo no nada más con otra persona. ¿Dónde es de que explota este autoconocimiento? Pues finalmente cuando nos involucramos más con la otra persona es que podemos diferenciarnos todavía más de lo que somos, de lo que no somos, de lo que queremos y de lo que no. No se puede aplicar la misma fórmula directamente con los amigos, porque con los amigos pues no tenemos tanta convivencia, pero con una relación de pareja a fuerzas nos autodefinimos, a fuerzas nos estamos estamos decidiendo qué sí podemos compartir con el otro, qué no podemos compartir con el otro, qué somos, qué no somos. Entonces, finalmente, yo creo que en la relación de pareja hoy vamos a tocar muchas cosas. Esperemos de que nos dé tiempo porque las relaciones de pareja son vastas, tiene bastante información. Ahora, en cuanto a tu pregunta de si elegimos a nuestra pareja inconscientemente, pues yo creo que somos, sí, inconscientes en el sentido de que nos lleva más la emoción, el momento, el sentimiento, la sensación, las expectativas, los ideales que nosotros tenemos en una relación de pareja, y no lo hacemos racionalmente, si lo vemos desde ese punto, no desde el punto de vista psicoanalítico del inconsciente, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero desde el punto de vista que nosotros hablamos de que no somos demasiado racionales en el momento de elegir una pareja, pues finalmente yo creo que no, en la mayoría de las personas, no significa que todos, pero la mayoría de las personas se van llevando más por la oxitocina, la adrenalina, las mariposas que uno siente en el estómago en el momento en el que uno va conociendo a la otra persona, que nos atrae, que nos gusta, que nos sedujo una parte de la otra persona, y finalmente esta parte que nos seduce es la que finalmente, no una seducción que sea intencional, sino puede ser una seducción que está idealizada, donde nosotros creemos que la otra persona tiene algo que nosotros deseamos, que queremos, anhelamos, que al mismo tiempo pues nos gustaría tener como pareja y que nos dé ese complemento perfecto que nosotros tenemos. Y entonces todo esto que se va mezclando tanto química como psicológica como fisiológicamente nos va dando como una elección, pero no creo que sea totalmente racional. Si nosotros tuviéramos una decisión racional más que irracional, nosotros estaríamos diciendo que ya conocemos a la otra persona. Y claro está que cuando nosotros estamos conociendo a la otra persona, pues no hay una decisión de conocimiento, porque ni siquiera conocemos a la otra persona, apenas estamos haciendo ese trato y no la conocemos en relación de pareja. Puede ser que sí la conozcamos de tiempo atrás,
pero no la conocemos en una relación de pareja. Una relación de pareja involucra mucho conocimiento de la otra persona en cosas que no la conocías, finalmente vivir con ellos o interactuar con ellos, hasta cómo se lavan los dientes, y si se lavan los dientes, lo vas a llegar a conocer, si le huelen los pies o no. Entonces, finalmente, todo este tipo de cosas, los vas a ir conociendo, y eso no se conoce en cualquier tipo de relación. Entonces, hacemos una distinción entre lo racional y lo irracional, y ahorita lo vamos separando de lo consciente e inconsciente. En la parte de lo racional, digámoslo así, no es racional porque no conoces a la otra persona, no la conoces como pareja. Por tanto, la decisión que tú tienes de la elección de pareja es irracional porque no puedes racionalizar sobre algo que no conoces. Y en cuanto inconscientemente, nosotros vamos a diferenciarlo de esta parte que nosotros tendríamos como la voluntad, si somos elegidos o si elegimos a la otra persona voluntariamente, nosotros podríamos decir que hay una parte que sí y una parte que no. Todo el sistema psíquico, hablando de psicoanálisis, está integrado. Entonces nosotros tendríamos una parte que es consciente, que sí lo elige, y una parte inconsciente que también lo elige. Ahora, finalmente también estas dos partes, que puede ser la conciencia y el inconsciente, pueden estar en zonas opuestas. Entendamos un poquito estas dos zonas que habla Freud, de la parte consciente, que es prácticamente cuando nosotros tenemos la voluntad de elegir, y la parte inconsciente cuando es que nosotros no tenemos la voluntad de elegir. Y estas dos cosas interactúan bastante. La parte consciente nos va a decir, por ejemplo, de que no andes con él, es un mujeriego, y la parte inconsciente, sí, te gusta, no te hagas. Entonces, literalmente esas dos partes van a existir. Yo creo que la elección de la pareja tiene la parte consciente y la parte inconsciente. Ahora, ¿cuál gana de esas dos? Depende del sistema yoico que tenga la persona. Puede predominar más el superyo, decir no, no debes de hacerlo, reprimirlo, o tiene que ver más con la parte del ello, ¿no? Si finalmente la persona ha dado libre albedrío a sus impulsos y siempre, o se ha acostumbrado finalmente a decidir por ellos, y claro está de que a pesar de que su conciencia le diga, su superior le diga, no debes, no deberías de estar ahí, pues finalmente, pues lo que nosotros estamos teniendo es de que pues la persona, pues ello puede ser de que le esté diciendo que sí, pero finalmente la parte de la represión puede estar interactuando más que la de la sensación de querer. Y por otro lado, depende cómo uno tiene estructurado su cerebro, puede ser también la parte pues del impulso, lo que está más acostumbrado a seguir, y pues también va a ser más inconsciente. Yo creo que depende más de las personas, depende cómo es de que toman sus decisiones, si ellas finalmente son más conscientes o no son más inconscientes en el momento de elegir una pareja. Esto también tiene que ver con la programación que nosotros tengamos neuronal, que nosotros tengamos. Hay un circuito emocional dentro del cerebro en donde actúa más la hipófisis o actúa más el lóbulo frontal. Cuando nosotros actuamos más por medio del lóbulo frontal, es que estamos pensando sobre seguirnos, es decir, ahí es donde actuaría más el superyo. Y si nosotros seguimos la hipófisis y directamente el circuito que se le llama circuito directo emocional, es que nosotros estamos eligiendo finalmente pues nuestros impulsos, nuestro deseo, y es cuando nosotros decimos, ya que tenga lo que tenga que ser, y venga, y yo lo aguanto y toda la cosa, y luego pueden andar llorando porque les entra el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es más lento, de hecho, la racionalidad es un poquito más lenta. Entonces, si nosotros elegimos inconscientemente a las personas, pues finalmente hay una carga implícita del inconsciente que sí existe, pero no es completamente esa la que va a actuar en toda persona. Depende que también tenga entrenado este sistema neuronal, esta vía directa de la emoción y esta vía indirecta de la emoción. Es que nosotros vamos a actuar de una u otra forma. En el psicoanálisis tengo entendido de que finalmente hay una proyección del otro, en el otro, de nosotros mismos, de cosas que nosotros idealizamos, y claro está que la elección está basada finalmente en todo aquello que nosotros deseamos. Lacan decía que elegimos el sujeto que no es, ¿no? Entonces finalmente esto tiene que ver más que nada porque nosotros ponemos en alguien que no es lo que no tiene, que es finalmente la frase, porque finalmente no es realmente lo que nosotros estemos eligiendo en la otra persona, sino lo que nosotros depositamos en la otra persona, que tiene que ver con características inconscientes del Edipo, ¿no? Entonces nosotros depositamos en la persona lo que nosotros esperamos que sea esa persona, y esta persona puede tener algunos rasgos de lo que nosotros deseamos, pero finalmente no tiene todos los rasgos de lo que nosotros queramos, y ahí está el engaño del inconsciente en el cual nosotros podamos tener cierta orientación por elegir a alguna pareja. ¿Tú qué opinas, mi estimado
Creo que la gente se va a sorprender cuando se den cuenta que el inconsciente sí controla mucho de sus decisiones amorosas o de su pareja. Para empezar esto, quiero regresar un poco a Freud y meternos en la introducción de narcisismo. Pero antes de comenzar y dar mis ejemplos, no me voy a meter muy profundo en la parte de narcisismo, pero una cosa que me llama la atención, la semana pasada hablamos de la madre muerta, de la etapa oral, de cómo esta etapa es muy importante y muy crítica en de que se desarrolle y todo vaya bien para que una persona más o menos crezca normal, en quotation marks. La parte de narcisismo también está un poquito o mucho relacionado, más bien, en esta parte otra vez, oral, en la fase de lactancia. Esto es lo que dice Freud. Cuando una mamá le está dando leche al bebé, pasan dos cosas. Cuando la mamá le está amamantando al bebé, pasan dos cosas. Hay una satisfacción jurídica que satisface la hambre. La otra satisfacción que dice Freud que sale en esta etapa es la satisfacción de cariños y tocar. Entonces, si la mamá le está dando cariños y atención al bebé, porque salen dos objetos en este proceso, el objeto de la mamá y el objeto del hijo. Si la mamá le da cariño y hace todo normal, el niño cuando crezca es más probable que sea una persona que dé amor. Pero si el niño tuvo, por ejemplo, una madre muerta o tuvo una madre que no está poniéndole tanta atención, el niño nunca tuvo esta satisfacción de cariños, de amor. Entonces, cuando crezca, va a tener rasgos de narcisista, de que él nomás quiere satisfacerse a él mismo y no le importa satisfacer a las otras personas. Pero bueno, ya, saltamos a los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entras a la escuela y es tu primer día, tú no conoces a nadie, pero los ves, tú decides, pues esta persona se parece a mí, o esta persona está vestida como yo, o esta persona tiene el mismo pelo, entonces te acercas a ellos, porque tu narcisismo te trae a ellos mismos. Pero ya con que pasan los días, te das cuenta que otras personas que físicamente no se parecen a ti pueden tener más cosas en común como tú. Entonces tú te vas porque tu narcisismo otra vez te hace que te vayas con ese grupo con que te pareces. Pero también el narcisismo nos afecta en el presente, pasado y futuro. En el presente, tú conoces a una persona, tu narcisismo está con esta persona porque están estudiando una misma carrera, tienen mismos amigos, tienen el mismo hobby. En el pasado, puedes encontrar una persona que te recuerda a tu familia disfuncional, a tus padres, a tu mamá o tu papá, o están en el futuro. Puedes encontrar una persona con la que tengas las mismas metas o con una persona que no tenga ninguna metas juntos y deciden irse de aventura en la vida juntos. Al final dice Freud que más te pareces a una persona, más la amas o más la odias. Fíjate que estaba escuchándote, recuerda que tú eres más, te estás involucrando más en la parte psicoanalítica. Considero que esta parte que tú estás mencionando también es muy cierta en la interviniendo la estructura el desarrollo del niño. Freud dice que tenemos diferentes etapas psicosexuales en las cuales nuestro afecto, nuestra libido se va transformando, va adquiriendo determinados matices. Y en esta parte en donde dices que la madre es la que estimula en dado caso, aquí hay una parte en la cual se me hizo muy interesante donde mencionas de que finalmente las personas cuando reciben afecto pues pueden llegar a dar afecto, ¿no? Aquí liberando un poquito lo que comúnmente se cree de que finalmente si tú puedes llegar a tener un afecto que te brindan, pues eres capaz de llegarlo a sentir de otra persona, pero si en realidad no lo sientes de otra persona y no lo puedes recibir de otra persona, pues te encierras en ti mismo y te vuelves más narcisista. Exacto. Eso es bastante importante, decir, te vuelves más egoísta para los términos coloquiales de la gente, te vuelves más egoísta en este sentido, vamos a equiparar, aunque no es lo mismo, pero para que le entiendan las personas o los que nos están escuchando, te vuelves más egoísta en cuanto al afecto, en cuanto al amor, te cuesta más trabajo dar afecto y compartir y recibir afecto.
¿no? Entonces, finalmente lo que nosotros estamos teniendo es de que hay una parte del amor que se define en función de cuánto amor hayas recibido con anterioridad. Entonces, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Que sería la frase coloquial también de lo que nosotros estamos teniendo hasta acá. Si no recibiste amor, entonces no vas a poder dar amor. Esto me suena también a lo que decía alguna vez esta Regil, ¿no? Que el que ama, ama, ¿no? Se escucha un poquito por ahí, pero más o menos sí tiene que ver con esto, ¿no? Ahora, yo lo que también quería, enfatizar es de que finalmente las personas estás poniendo mucho en la parte freudiana, que es bastante importante esto que dices de que hay un aspecto de la personalidad en el cual elegimos en función de lo que nosotros esperamos de las otras personas. Ahorita el mecanismo como que le captea la parte básica que estás mencionando, que es esta. Finalmente, ¿cómo es de que las personas llegan a proyectar en el otro los propios atributos? Dependería tal vez inclusive de esto, de la capacidad narcisista que tiene la persona. Entre más narcisista seas, pues menos vas a proyectar o menos al contrario, más vas a proyectar al exterior porque más vas a desear lo tuyo. Entre más narcisista tendrías que proyectarlo más hacia la otra persona y entonces más vas a buscar a una persona que se parezca a ti. Entre menos narcisismo tengas, entre menos egoísmo tengas, pues claro está que la otra persona menos se va a parecer a ti y entonces se vuelve más complemento. Y aquí tiene que ver algo muy importante en cuanto a las relaciones de pareja si lo llevamos hasta allá, ¿no? Si lo llevamos desde este punto freudiano. ¿Qué consiste en una buena relación de pareja? Pues depende de tu grado de narcisismo, porque si eres muy egoísta, si eres muy narcisista, pues regularmente lo que vas a encontrar en la otra persona es lo que tú eres y finalmente hasta pueden entrar en competencia, porque como eres un narcisista, pues claramente vas a entrar en una relación conflictiva con la otra persona. A pesar de que lo que andas buscando en la otra persona sea lo mismo que tú eres, pues vas a entrar en un conflicto implícito de narcisismo porque proyectas para empezar lo que tú eres, ¿no? Y buscas en la otra persona lo que tú eres o finalmente lo que tú tienes, ¿no? Y entonces cuando tú proyectas en la otra persona lo que tú eres o lo que tú tienes, claro está de que cuando te la encuentras sí la vas a adorar y toda la cosa, pero inmediatamente tu mismo narcisismo te va a llevar a competencia con la otra persona. Y ese narcisismo que vas a tener con la otra persona va a entrar en competencia y va a terminar en algún conflicto, en algún punto. Ahora, si la persona recibió amor, ¿qué significa esto? Que este movimiento se cambia porque finalmente la persona lo que proyecta es la idealización de lo que tiene de un objeto externo, no tiene que ver tanto consigo mismo, sino tiene que ver con el otro. Y entonces ya eres capaz de apreciar, ya eres capaz de amar, ya eres capaz de compartir lo que tiene la otra persona. Esto es muy definitorio en cuanto al modelo freudiano, ¿no? Tiene que ver que, pues, infancia es destino, ¿no? En el caso de Freud, sí menciona de que la parte donde nosotros tenemos la consideración de las figuras objetales, que son los padres, si ellos interactúan bastante, pues claro está de que van a proporcionar un afecto buscado en el exterior, después proyectado en las otras personas. Pero si en realidad los padres no proporcionan demasiado afecto, utilizando también lo que mencionaste de la madre muerta, pues claro está que la persona se va a volver más narcisista y claro está de que va a buscar mucho de lo que tiene en sí mismo en los demás y cuando lo encuentre va a entrar en competencia con ese objeto porque va a defender su propio narcisismo y es incapaz de tener una relación pues prácticamente buena con la otra persona porque va a entrar en conflicto automáticamente. Esto es bastante complejo, digámoslo así, pero se da en muchas relaciones donde en realidad pues, las personas no pueden compartir, no pueden tener un vínculo, porque ese vínculo no existe desde la base personal, desde la base individual de cada persona, están orientados hacia el egoísmo, hacia el narcisismo, y finalmente cuando interactúan con las otras personas, pues entran en competencia y en rivalidad y en pleitos. No, ya no pueden entender al otro, ya no pueden comprender al otro porque no están familiarizados con el vínculo afectivo, sino están familiarizados con el narcisismo y es un mecanismo de defensa para que ellos puedan superar inclusive pues la falta de amor, ¿no? Que ellos tuvieron. Entonces la falta de amor la andan viendo donde quiera, inclusive en el otro y más cuando lo eligen de esta misma manera. No sé si es correcta mi interpretación, mi estimado Diego. Es como tú dices, ¿no? Cómo toda esta etapa afecta a la persona y cómo salen más consecuencias si no está desarrollado bien y correcto como debe de ser todo esto. Pero ahora vámonos a otra teoría de Freud, que es la compulsión a la repetición. Básicamente, aquí dice Freud es que tú repites una y otra vez los mismos pensamientos, tus mismas conductas y tus mismas emociones
Pero igual, otra vez, la etapa oral es la más importante porque Freud otra vez señala que en esta etapa es donde es lo más importante porque aquí es donde tu primera experiencia de amor, de cariño, o de tu mamá o tu papá. Aquí hay una diferencia muy bonita que me llama la atención porque Freud dice que tu primer experiencia de amor es tu mamá únicamente. Y Lacan lo modifica y dice, no, tu primera experiencia de amor puede ser tu mamá o tu papá. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Para que se entienda un poco más. Voy a usar nombres de pacientes que no son, ¿verdad? Pero para que la gente no vaya a investigar, ¿no? Pero, ejemplo de un caso, tienes a una chica que se llama María. María lleva 2 divorcios. Su primer divorcio es con un alcohólico. Su segundo divorcio es con un adicto a cocaína. Y a la tercera, María conoce a un Godín. Piensa que ya le dio una vuelta a su mala karma, que ya todo está bien. Se casa con el Godín, todo va bien. Pasa 1 año y medio. En Godín se despierta a las 5 de la mañana para trabajar. En Godín regresa a las 10 de la noche. En Godín trabaja los sábados. Otra vez se dio un patrón y María ni cuenta se dio, porque la repetición se disfraza en el inconsciente. Entonces, cuando me metí a estudiar el historial de María, veía que en su pasado había mucha soledad. Cuando tenía menos de 5 años, su mamá y su papá siempre estaban trabajando, que tenía 7 hermanos que nunca le daban atención. Entonces ves este mismo patrón con el adicto, con el alcohólico y con el adicto en trabajo, que no le dan a ella su posición y no le dan lo que ella merece. Todo esto se repite otra vez y es en patrón de lo que está hablando una compulsión a la repetición Freud. Te estaba escuchando también con los ejemplos. La compulsión a la repetición que algunas veces me suena como a complejo, porque finalmente no sé si sea el mismo término, pero el que conozco dentro del psicoanálisis sería el complejo, es la compulsión también a la repetición. Finalmente son actos repetitivos inconscientes, incontrolables, y que están asociados. No sé si pudiera llegar a ser. Yo lo estudio más del Lacan. Entonces, desde mi punto de vista, en este punto de la repetición a la compulsión sería como el complejo lacaniano. Bien mencionas lo del vínculo que se puede llegar a dar tanto la figura paterna como materna. También puede ser una posición, como bien lo menciona Lacan, es decir, alguien que te pueda dar esa estructura de amor. Y finalmente, la compulsión a la repetición, que básicamente también se ven en el complejo que te decía, en el complejo de Edipo, es el más significativo que nosotros tenemos. Hay otros complejos que habla Freud, que hay a lo largo de la vida, que son repeticiones que nosotros tendríamos. El complejo de castración, el complejo de Edipo serían 2 ejemplos muy claros de ellos. Pero finalmente, cuando nosotros estamos eligiendo como una persona, tendríamos que detectar si nosotros nos vamos a las relaciones de pareja y si nos vamos específicamente a esta parte del inconsciente de la elección de la pareja. Te digo que no nada más está en la parte inconsciente, sino también hay una parte racional y irracional que tendríamos que evaluarla. Hay mucho tema sobre esto. Ahorita nos vamos a enfocar, veo bien en la parte psicoanalítica de la explicación de las relaciones de pareja. Yo lo que creo de que finalmente en este punto de la compulsión a la repetición tendría que ver, sí, con lo que estás mencionando de las necesidades. Esto de las necesidades que nosotros vamos creando se refieren directamente a aquello que nosotros no llegamos a tener, ¿no? Pero regularmente estas necesidades que nosotros no llegamos a tener, pues son vacíos, y estos vacíos que nosotros tendríamos, muchas veces tratamos de suplantarlos con otra persona que nos va a llegar a llenar esa parte que nosotros tendríamos como vacío. Ahora, esto es muy importante porque finalmente si nosotros lo vemos, la persona detecta este mismo vacío, pero lo puede detectar a un nivel inconsciente y no a un nivel consciente. Y entonces cuando elige una pareja, la elige en función de este vacío que tiene, que todavía no se da cuenta que trata de suplantar y que trata de llenar. Claro está que hay muchas cosas que hacen que este vacío existe y que la persona lo perciba a un nivel inconsciente que no se dé cuenta que lo anda buscando. Ahora, el punto es cuando la persona se da cuenta de que anda buscando suplantar ese vacío. La pregunta sería, ¿sería incorrecto o sería correcto de que lo vaya a suplantar? Yo creo que hay vacíos que sería bueno que una persona lo llegue a tener finalmente y que lo encuentre en su pareja, que ese vacío se llena, ¿no? Qué bonito sería de que una persona no llegue a llenar directamente el vacío, sino llegue pues a cubrir esa falta que tú llegaste a tener sin lastimarte.
porque yo considero que los vacíos pueden ser como, pues en cierta forma, pueden darte diferentes formas de reaccionar. No hay una reacción monótona directamente hacia el vacío que una persona puede llegar a tener. Por ejemplo, vamos a suponer de que sí, tus padres no te dieron afecto, pero encontraste una persona que te da afecto, ¿no? Que te da cariño, que te da amor, que te da comprensión, que no es agresivo, que además es paciente, que es bastante mesurado en la forma en la que habla, en la forma en la que te escucha. Es una persona muy buena. Puede ser de que no tuviste un papá así, pero esta persona pues finalmente viene a llenar ese vacío. Y yo considero de que pues ese vacío se llenó, se cubrió de forma bastante bonita. Claro está de que tu vacío puede ser bastante enorme, y claro está también de que tú exijas más de lo que la otra persona te puede llegar a dar, ¿no? Aquí es donde yo creo que tendríamos que analizar mucho ese vacío que llega a tener la persona, esa carencia que tiene, y esa pues lo que busca pues tener y lo que busca compensar. Claro está que si ese vacío no se llena, la persona lo va a estar tratando de cubrir y cubrir y cubrir. Ahora, cuando la persona cubre ese vacío, cuando esa persona conoce a la persona que cubre ese vacío, finalmente pudiera llegar a ser de que la compulsión se deje repetir, pero la compulsión, yo creo que a la repetición se estaría repitiendo con la misma persona, y la persona tiene que ser bastante buena para poder demostrar una y otra vez que está llenando esa parte de vacío. La pregunta real, no sé qué opines tú, mi estimado, si en realidad sería inadecuado que todas las personas traten de llenar algún vacío, alguna carencia. Desde mi punto de vista, hay carencias que son negativas, hay carencias, depende cómo quieres llenar esa carencia, depende qué tan grande es esa carencia que tú tengas, es la que va a determinar finalmente, pues cómo maltrates o cómo llegas a recibir el llenado de ese vacío. Si tú en realidad, pues el vacío, la carencia, la percibiste, la asimilaste, la introyectaste, bastante grande, bastante, pues demasiada necesidad, pues claro está que el otro no va a haber forma en que pueda llenar ese gran vacío que tú mismo introyectaste. Pero yo creo que si ese vacío lo vas confrontando, lo vas asimilando, lo vas sabiendo, lo vas conociendo, lo vas aceptando de que existe ese vacío, pues finalmente cuando tú eliges a la persona también vas analizando y vas entrenando a tu mente, vas conociendo de que finalmente pues ese vacío es un vacío que está allá atrás, que es un vacío que en realidad no va a cubrir nadie, y que la persona que llega a tener pues debe de cumplir ciertos atributos, no para llenar ese vacío, sino finalmente para comprender que existe ese vacío, y finalmente es una de las cosas que te gustaría tener en tu pareja, ¿no? Es más que nada para la elección de pareja, eso es lo que sería consciente, el trabajo psicoanalítico sería ser consciente a la persona de que pues ya existe esa carencia, ya existe, ya se da, qué tamaño tiene, y que la persona que viene pues no tendría que llegar a llenarlo, y finalmente tendría que darte una parte de lo que pudiera llegar a necesitar la persona. Creo que mucho del trabajo es mostrar que ese vacío es muy grande, pero le corresponde a la persona llenar mucho de ese surco, de ese gran agujero que existe, y que la persona que llega a venir como pareja, pues finalmente llega a llenar parte del agujero que no se puede llenar individualmente, que se llega a llenar pues con una relación de pareja, sin necesidad de que esa persona pues encuentre un huecote y finalmente pues él a pesar de tratar de llenarlo, pues se encuentra un agujero demasiado grande y lo trata de consumir la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que más bien hay necesidades que hay agujeros, hay vacíos, hay carencias que son bastante grandes, que son inllenables, y hay otras que sí son llenables, ¿no? Que hay, que la pareja sí puede llegar a llenar. Yo creo que más bien cuando la persona no está en ese proceso analítico, no rellena esas orillas de ese hueco tan grande que tiene, de esa carencia que tiene, y entonces claro está que cuando se topa con una persona, pues resulta que esa persona no lo llena, entonces finalmente se lo come, se lo evapora, lo consume y no llega a llenar ese vacío, y va así de persona en persona, y ese vacío nunca se llena, ¿no? Esa carencia nunca se va a llenar, porque la persona no ha tratado de rellenar ese gran agujero, esa gran carencia que tiene, y ese relleno de carencia tiene que ver con la aceptación de que existe la carencia, y que esa carencia está en el pasado, no está en el presente. No, finalmente es una carencia que puede enfrentar, que puede controlar, que al mismo tiempo nadie más tiene que llenar, sino finalmente va a dejar un hueco, y ese huequito chiquito que va a tener de carencia, que ha llegado a trabajar, a aceptar, a rellenar, pues viene a llenarlo otra persona, llega no a suplirlo, pero sí llega a colaborar esa persona para darle lo que la persona desea, sin que sea inmensamente proporcional. Considero que no todas las carencias son malas. De hecho, Lacan menciona mucho sobre la carencia, menciona mucho sobre
pues la ausencia de falo que él menciona, que muchas veces creemos que la otra persona lo tiene y finalmente nos damos cuenta que tampoco lo tiene, pero rellena. Y eso es lo importante también desde la perspectiva lacaniana, de que pues contiene algo que nosotros deseamos y no es algo excesivamente grande, porque sabemos que eso que la persona tiene pues no va a venir a suplir lo que realmente necesitamos, sino va a colaborar para tener una de las tantas cosas que nosotros queremos dentro de la vida, que deseamos dentro de la vida. No sé si estoy haciendo una lectura correcta y adecuada, y si la pregunta queda en el aire para ti, mi estimado, si tú crees que pues finalmente las repeticiones de compulsión, las repeticiones son inadecuadas, yo creo que más bien son indicadores de que pues finalmente no hemos hecho la carencia más pequeña, pero la pregunta para ti sería si pues todas las personas que llegan a venir a rellenar, a enfrentarse y a colaborar con la persona, pues nos están haciendo un mal si en dado caso rellenan una parte de la carencia que nosotros tengamos. ¿Tú qué opinas? Yo creo que depende. Depende de qué carencia llenan y depende mucho porque si tú como pareja, como tú dices, que estás buscando un vacío, una necesidad y buscas a otra persona para que te llene estas necesidades, vale, digamos que esta persona llega a llenar estas necesidades que tú necesitas, ¿no? Que estás buscando, ¿no? Por ejemplo, seguridad, que es una pareja que te dé seguridad, que te dé techo, comida y estés bien. Cuando esa carencia ya la has llenado, esta persona se va a dar cuenta o se va a hacer muy complicada porque, vale, esta persona con la que yo quería en principio ya me llenó este vacío, esta necesidad, pero ahora no me está llenando mi necesidad que yo quiero un amante, un amor, porque tú estás enfocada en la necesidad, en la seguridad. Eso yo creo que puede pasar, pero como tú dices, algunas carencias son buenas. Por ejemplo, si tú te consigues una pareja que no bebe y tú quieres bajarle la peda, pues te juntas con esta persona y esta persona te equilibra y te ayuda a que le bajes a la peda y esto te ayuda a equilibrar un poco. Voy a cambiar un poco de tema. Quiero saltar ahora a esta parte de las personas ven a las parejas con una idea, ellos mismos se están preparando a pasársela mal. Por ejemplo, tú estás saliendo con una persona, es candidato o candidata para ser tu pareja, tú te estás proyectando en él o tu pareja es tu espejo y tú quieres, por ejemplo, que tu pareja sea como tú, ¿no? Ordenado, que trabaje desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, que sea limpio, que haga ejercicio y con el tiempo tú ves que tu pareja no tiene estas cosas y tú poniendo estos valores a esta nueva pareja que no tienen nada que ver. Entonces, cuando esta pareja no se despierta a las 5 de la mañana a trabajar o no trabaja todo el día o no hace ejercicio o no le gusta cocinar y son los valores que tú no estás implicando y cuando tú ves que esto no está sucediendo, tú lo vas a castigar inconscientemente, lo vas a ofender, lo vas a hacer sentir mal o le vas a poner presión. Todo por este contexto o esta idea de cómo tú piensas que una pareja debe de ser. Sí, por la idealización que uno tiene sobre la relación de pareja. Y es que eso se debe de trabajar muchísimo. Yo creo que, mira, las personas en cuanto a relaciones de pareja se conocen muy poco a sí mismas y conocen muy poco lo que quieren, tienen muy poca conciencia de lo que desean y finalmente lo proyectan inconscientemente sobre la otra persona y cuando la otra persona no cumple las expectativas ni siquiera se dan cuenta de que la molestia viene de la idealización, de que no están cumpliendo con esa idealización y entonces tienen de dos, o someter a la otra persona para que cumpla la idealización que uno tiene en la cabeza de lo que debería de ser. Y la otra es de que finalmente acepten a la persona como es y se den cuenta si realmente quieren eso en su vida o no quieren eso en su vida. Yo creo que las relaciones de pareja pasan más por las dos fases. La primera fase es en la cual pues no quieren ciertas cosas de la pareja
Y cuando algunas veces se dan cuenta y son conscientes de si realmente esto que tiene la pareja les gusta o no les gusta y lo logran aceptar y se dan cuenta que no es algo dañino, que es algo que pueden tolerar dentro de la vida y que además que tiene muchas virtudes, entonces ya queda como la decisión de finalmente no someter o sí someter. Finalmente las personas van a querer, si son demasiado narcisistas, como lo que estamos hablando en el inicio, si son demasiado egoístas, pues van a tratar de someter al otro para que cumpla las expectativas que su inconsciente le está demandando, ¿no? Pero si son unas personas que finalmente saben apreciar al otro ser humano y saben ver, pues de si quieren o no quieren estar con alguien y si toleran o no toleran lo que tiene la otra persona, pues lo van a analizar, van a nivelar, van a tratar de balancear, van a tratar de equilibrar, van a tratar de saber si van a hacer pues un análisis de si realmente la persona tiene lo que finalmente andan buscando convivir toda la vida. La pregunta real que se tienen que hacer las personas es si son capaces de vivir con eso que tienen enfrente toda su vida. Ahora, ¿esto de qué depende si eres capaz o no? Depende de cuánto tú también estés acostumbrado a manejar contracorriente, a cuánto estés tú acostumbrado a que pues te sientas finalmente para poder aceptar ciertas cosas de la otra persona. Yo creo que las personas cuando se están enamorando, cuando se están cortejando, cuando están saliendo, deben de conocerse al extremo, deben de intentar pues saber quién es la otra persona y deben de aceptar de que conforme más vayan conociendo a la otra persona, conforme más vaya avanzando la relación, van a conocer cosas que no les van a gustar. Y finalmente esas cosas que no les van a gustar es donde tienen que tomar la decisión. Yo creo también que someter al otro, poner la idealización y que el otro no la cumpla es finalmente el peor error que pueden llegar a tener. Es decir, cuando la otra persona no cumple la idealización y torturarlo, someterlo para que cumpla esa idealización, tarde o temprano la persona no se va a sentir bien porque pues no es la persona la que es, ¿no? Finalmente no se va a sentir plena y va a salir huyendo. Todo lo que aprietas es como el agua. Si tú aprietas el agua con las manos te va a salir por los poros, ¿no? Por los poros que dejas en los agujeros entre la mano. Trata de apretar agua y entre más lo tratas de someter a tu ideal, pues va a salir el agua por los poros, por los agujeros que van a quedar en tus manos. Lo mismo pasa con una relación de pareja. Si tú proyectas toda la idealización que tú tienes, toda la idea que tú tienes del ser humano y tratas de hacer que esa idea se cumpla, no va a funcionar esa relación de pareja. Tarde o temprano tienen que saber todas las parejas que finalmente va a llegar a un punto donde no se pueden controlar. Es imposible hacerlo. Y finalmente le puedes decir a las personas lo que debieron de haber hecho, pero la otra persona está como marcado dentro de su historial. Pueden intentar cambiar ciertas cosas que crean que no son parte inherente de su personalidad, sino que ayudan a la relación de pareja, pero cambiar un aspecto de personalidad de la otra persona para que pues en realidad se realicen tus deseos es algo absurdo. Literalmente la persona se va a sentir mal tarde o temprano. Yo creo que se puede cambiar algo en la dinámica de pareja, pero no se puede cambiar algo en la personalidad del otro, porque pedirle al otro que cambie su personalidad es prácticamente apretar el agua con los dedos. Sí, cambiar algo para la dinámica de pareja está muy bien porque es cómo se van a llevar, qué es lo que deben de hacer, qué es lo que pueden, es ponerse de acuerdo sobre una dinámica social, pero no puedes ponerte de acuerdo en cómo tiene que ser la otra persona. Es imposible. Entonces, cuando tú proyectas el ideal sobre el otro y le estás pidiendo a la otra persona de que sea como tú quieres, le estás diciendo suprime parte de tu personalidad, lo cual es imposible. La persona se va a sentir mal. Si ustedes, en realidad, si las personas se ven en pareja en función de lo que las personas, pues finalmente se ponen de acuerdo en la dinámica social, no en la personalidad, no desde que dejes de ser platicador, de que dejes de hablar a tus amigos, no. Esto tiene que ver con, por ejemplo, dinámicas que funcionan en la relación de pareja, como cosas que les pueden ayudar a sentirse mejor el uno con el otro, de hacerse sentir mejor el uno con el otro, que no tengan que ver con cambios de personalidad, sino, por ejemplo, salir a comer, tener como rituales juntos en los cuales se levanta tal vez al mismo tiempo, pero no porque en realidad le molesta el otro, sino porque los dos desean convivir con el otro más tiempo. Si lo ven en función de, es que me molesta de que seas grosero, es que me molesta de que seas gritón, es que me molesta de que seas, pues en realidad, no sé, un aspecto de tu personalidad, es que me molesta que seas pues muy, muy platicador con las personas, ¿no? Entonces, esos son aspectos inherentes de personalidad. Yo creo que las cosas en las cuales se pueden poner de acuerdo finalmente son las dinámicas de qué hacer juntos, ¿no? Todo lo demás de fuera, pues va a afectar la personalidad y yo creo que en esas partes es donde proyectan principalmente las personas y es donde
pues se ve el narcisismo. Cuando la persona proyecta sobre el otro y le dice lo que debe de hacer, no es un acuerdo, sino lo que debe de hacer, cómo debe de actuar, cómo debe de hablar, cómo debe de relacionarse con la gente, automáticamente está sometiendo a la otra persona y la relación de pareja tarde o temprano va a terminar porque las personas no pueden dominar sobre cosas que ya son inherentes a su personalidad. Pueden hablar y ponerse de acuerdo sobre los que los hace felices, las dinámicas de interacción social, pero jamás sobre la personalidad. Esas cosas, si nosotros vamos a llegar a llenar algo de la otra persona, tiene que ver en la convivencia, no tiene que ver en la personalidad. Conclusión ejecutiva, sí elegimos nuestras parejas de forma inconscientemente, pero para que la gente en la casa no tenga miedo, como explicamos, la mayoría de las veces sí escogimos a nuestras parejas inconscientemente, pero por eso, porque lo hacemos inconscientemente. Con la ayuda de un psicólogo, con terapia, podemos hacer consciente estos patrones y hacer consciente estas ideas y estos pensamientos y poder tratar de controlarlos un poco y hacer una decisión correcta y consciente. Y no siempre está haciendo el mismo error, elegir una pareja mala. No es karma, no tenemos mala suerte, no, o sea, simplemente se tienen que ser conscientes de esas cosas. Y también para terminar, un consejito para las personas que están buscando parejas, es muy importante en la parte de comunicación al principio. Por ejemplo, ¿cuáles son las intenciones finales? Puede ver un chico que está saliendo con una chica porque es muy guapa, muy atractiva, y esta chica está saliendo con el chico. Las intenciones finales es de que el chico sale con ella porque ella es guapa y ella ya está haciendo unos planes de casarse. Entonces ya ves aquí estos problemas de falta de comunicación, de no estar observador al principio cuando estás conociendo a una persona para ver esas red flags, ¿no? Esas banderas rojas y para no ser una selección incorrecta. Últimas palabras, Tocayo. Sí, claro. De hecho, retomando también lo que estabas mencionando, finalmente tiene que ver mucho con las ideas que manejen muy bien. A ver si en algún punto llegamos a tocar también desde las otras perspectivas la parte amorosa, porque sí también son bastante interesantes. Creo que la parte de la que la persona tenga en la cabeza, lo que la persona piense, lo que la persona esté pues tramitando en sus idealizaciones es lo que puede hacer o deteriorar. La relación de pareja es de dos, pero finalmente, cómo es de que cada uno individualmente tenga manejado conscientemente las idealizaciones que tiene y finalmente acepte que la otra persona no es perfecta, sino también dijera Lacan que está castrado, tiene una parte que no está completa y que finalmente la otra persona tiene que ver de que finalmente esa falta de plenitud, esa falta de completud la encuentra en una parte con la pareja, si uno se da cuenta de que es una sensación de plenitud cuando están juntos y no de sometimiento, no de completud necesaria, sino una completud que se da, no es una completud sometida, entonces las personas pueden funcionar adecuadamente, pero si en realidad una persona somete a la otra para que la complete, entonces desde el inicio no están completos, no se están completando, porque esto es como dos engranes, si finalmente sí pueden congeniar, significa que no hay sometimiento, solamente emparejamiento, ¿no? Cuando un engrane no está hecho para el otro engrane, pues finalmente pues se van a terminar desgastando y van a terminar rompiendo lo que es la otra persona. Como dos piezas de un rompecabezas, si tratas de unirla y las tratas de ajustar, pues vas a terminar lesionando una de las dos piezas o vas a terminar lastimando una de las dos y vas a terminar doblando una de ellas. Finalmente tendríamos que ver de que esto tiene que ver con mucha conciencia de lo que se es y lo que no es, y que finalmente si estamos teniendo y siendo para la otra persona lo que realmente necesitamos, queremos y nos hace bien, ¿no? Bien dicho, Tocayo. Bueno, chicos, eso ha sido por el episodio de hoy. Ojalá lo disfruten. Y muchas gracias, Tocayo, por tu tiempo y energía. Al contrario, ustedes, y gracias a ti, ya sabes que tú eres aquí el máster. Y tú también tu master, bro. Chao, buenas noches. Cuídate, mi estimado. Hasta luego.